Buenos días, una vez más. Quien les saluda es el abogado magíster Christian Williams Vilchamar Partida. En esta oportunidad les traigo un tema bastante particular y es que quiero empezar esta sesión con una reflexión, pues, ¿no? En la cual todos y cada uno de ustedes tendría que seguir, pues, en la mente para poder llevar a cabo de la mejor manera esta sesión. Imaginemos por un momento que te encuentras o nos encontramos en un lugar público y te das cuenta de que hay barreras físicas sociales, barreras culturales, que impiden el acceso a los servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo la educación, la salud, el empleo, ¿no? Imaginemos todo eso. Ahora, imagina que estas barreras no son algo que uno pueda controlar, pues, ¿no? Que uno pueda controlar por sí mismo, sino que dependen del Estado, de la sociedad, de las políticas que se puedan ir implementando para garantizar, pues, el derecho a, mm, a vivir con dignidad y a tener pues esa autonomía que todas personas deben de tener. La discapacidad, doctoras y doctores, no es solo una condición médica, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos que afecta principalmente a la igualdad y a la libertad de las personas. Como futuros abogados, ¿estamos preparados realmente para defender estos derechos? ¿No? ¿Cómo podemos contribuir a un sistema legal, ¿no? Que promueva, por ejemplo, pues, la inclusión y la justicia para todos, ¿no? Sin importar, pues, ¿no? Sus capacidades. Hoy, a través de esta sesión, vamos a explorar cómo la legislación ha evolucionado y qué desafíos también y qué responsabilidades enfrentaremos como profesionales en el derecho en este importante tema, ¿no? El título que les traigo a continuación y que ustedes puedan estar visualizando pues, en este momento está referido pues, a la evolución del marco jurídico peruano y el derecho internacional de los derechos humanos sobre discapacidad. Es que, doctores y doctoras, la evolución de las normativas, no solamente nacionales, sino internacionales, sobre los derechos de las personas con discapacidad, se detecta, pues, ¿no? Aquí vamos a detectar, pues, la importancia de conocer los instrumentos precisamente que van a regular y van a proteger los derechos y cómo se ha cambiado con el tiempo, cómo es que esto ha ido evolucionando, ¿no? Y tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, como es en nuestro caso en el Perú. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, qué es lo que se espera, ¿no? ¿No? La evolución, pues, ¿no? Del derecho, ¿no? No es estático, ya lo hemos mencionado en muchas otras oportunidades. Los objetivos de la presentación, por ejemplo, vamos a ver cómo nosotros lo visualizamos en estos momentos, conocer la evolución de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito internacional como en el peruano, ¿no? También vamos a identificar obligaciones generales de los estados respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Según algunos tratados internacionales también. Reconocer también obligaciones específicas del Estado peruano para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y aplicar estos conceptos y, bueno, algunos casos cotidianos, pues, ¿no? Para entender mejor esta aplicación. Señoras y señores, habiendo tenido este análisis y esta reflexión y de lo que nosotros vamos a tratar en este breve espacio, pues tenemos una idea central, pues, ¿no? La evolución respecto a la perspectiva sobre la discapacidad atenta, bueno, antes se veía como un problema más médico, pues, ¿no? Que necesitaba algún tipo de asistencia, mientras que hoy se reconoce como una cuestión de derechos humanos, pues, ¿no? Evidentemente. La discapacidad ya no se entiende como una limitación netamente individual, sino como una barrera social, pues, ¿no? Evidentemente, que es lo que hemos visto y que estamos viendo constantemente, se impide la participación de las personas con el derecho, pues, a la igualdad, ¿no? Esto cobra bastante preponderancia cuando se toma en cuenta la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Se reconoce el derecho de las personas a vivir principalmente con dignidad. Doctores, recuerden el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, antes inclusive de ver los derechos fundamentales, ya en el artículo 1 plantea pues esta disposición, la dignidad. Y bueno, también teniendo en cuenta lo que es la autonomía, teniendo en cuenta lo que es la inclusión, que pone bastante énfasis en la eliminación precisamente de estas barreras burocráticas, ¿no? Tenemos que plantear, por ejemplo, ¿no? Si un edificio no tiene una rampa para sillas de ruedas, ¿no? No es un problema de la persona con discapacidad, sino un problema de la sociedad que no está adaptada a las necesidades de todos. ¿M? Entonces, doctores, y bueno, pasando a nuestra siguiente diapositiva, nos menciona la evolución internacional respecto a estos instrumentos, pues, ¿no? Aquí la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Ha evolucionado a nivel internacional. En 1975, ya hace bastante tiempo, se declara a la persona con discapacidad que tienen ciertos derechos básicos, ¿no? Ya se empieza a hablar de este tema bastante particular, pero la asistencia era el enfoque principal, la asistencia. Había que asistirlos.
En 1982, ya evidentemente como el derecho tiende a evolucionar, el programa de la Acción Mundial de la ONU propuso medidas para la rehabilitación, ¿no? e igualdad de oportunidades. Ya se empezaba a hablar un poco de derecho a la igualdad. Sin embargo, todo esto estaba en inicios, ¿no? Ya en 1993 las normas se vuelven un poco más uniformes, ¿no? Pidieron que los países eliminen ciertas barreras sociales y que promuevan pues la igualdad, ¿no? La igualdad pues de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿no? En el 2006 al 2008, ¿no? Se adopta ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? La cual tiende a ser pues un tratado netamente ya vinculante, ¿no? Que les promete a los países a eliminar la discriminación y a promover la participación plena de las personas con discapacidad, ¿no? Se trata aquí de destacar ciertos avances en estos instrumentos que estamos revisando y cómo la visión pasó de una manera meramente asistencial, ¿no? A una visión ya netamente de proteger el derecho a la igualdad, pues, ¿no? Entonces, doctores y doctoras, siguiendo una vez más con nuestro análisis, ¿qué cambió con la Convención de la ONU? Pues, ¿no? Bueno, la Convención de la ONU, doctoras y doctores, marca un hito bastante importante, ¿no? Porque establece pues, que las personas con discapacidad deben disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra persona. Reconoce el deber de vivir con autonomía, principalmente, ya lo dice nuestro Código Civil, la modificatoria que se llevó a cabo en 2018. Participar, evidentemente, en la vida política y laboral, pues sobre todo, y recibir pues los ajustes razonables, ¿no? Para asegurar la participación a la igualdad de condiciones. Mencionamos precisamente en esta convención que establece que todos los estados, ¿no? deben garantizar estos derechos y eliminar todas las barreras, ¿no? La que va más allá pues, de una simple protección, ¿no? Que es al inicio cuando se hablaba de asistencia. Ya no es así, ¿no? Es un llamado a la acción positiva de todos los países, ¿no? Si una persona, por ejemplo, una persona sorda, ¿no? En una reunión, pues, ¿no? El Estado debe garantizar que haya intérpretes, ¿no? o tecnología para que puedan participar activamente en el ejercicio de la abogacía, por ejemplo, en audiencias y una serie de situaciones en las cuales se necesita, pues, este intérprete, ¿no? o de las tecnologías necesarias para poder acudir, pues, a la persona. Y en cuanto a las obligaciones generales, pues, de los estados que nosotros revisamos en estos momentos, eh, se detallan, pues, que los estados particularmente respecto a la convención trata varios puntos en particular, principalmente que se respeten los derechos, ¿no? Los estados y todos los estados en general deben garantizar, pues, ¿no? que no se discrimina a las personas con discapacidad como norma general, proteger los derechos también, ¿no? El Estado debe estar más activo en este tipo de situaciones, como evitar también que otros actores, como por ejemplo instituciones, empresas, individuos, ¿no? violen los derechos de las personas con discapacidad. Garantizar los derechos. El Estado debe crear leyes, ¿no? Políticas y servicios que garanticen que los derechos sean reales, no solamente estén señalados, pues, ¿no? o positivizados, ¿no? Que sean efectivos en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Los estados deben garantizar precisamente eso, accesibilidad a todos los ámbitos en la vida en general, desde el acceso a la educación, por ejemplo, hasta participar en la vida política del país. ¿No? Entonces, eh, y bueno, algunas obligaciones también mm, específicas que los estados deben cumplir en relación a la discapacidad es precisamente y principalmente la accesibilidad, ¿no? Los estados deben garantizar que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a todos los servicios, ¿no? Infraestructuras, entornos sociales, ¿no? Accesos, pues, ¿no? Edificios, transporte, información, comunicación. También lo que se debe, algunas de las obligaciones también específicas es igualdad y no discriminación. Eso es como algo principal también, pues, ¿no? Aquí los estados deben crear leyes, ¿no? Practicar que se garantice precisamente la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿no? Lo que incluye también este tipo de ajustes en su participación. Y, como ustedes ya lo ven, ya lo hemos dicho anteriormente, la capacidad jurídica, doctoras y doctoras. Las personas con discapacidad deben tener el derecho de tomar decisiones sobre su vida, ¿no? En igualdad de condiciones con otras personas. La educación y el trabajo a la participación política, lo resaltamos una vez más, porque los estados aquí también deben de garantizar que el derecho a una educación netamente inclusiva, ¿no? Entonces, aquí aquí, doctores, el acceso a oportunidades laborales, ¿no? La participación activa en los procesos políticos y sociales, ahora que vamos entrando pues a una campaña política, ¿no? Es bastante importante y primordial que las obligaciones puedan asegurar que las personas con discapacidad tengan vida digna y sobre todo autónoma, ¿no? Entonces,
De eso se trata, doctores. Bueno, evidentemente ya dentro de lo que es el marco jurídico peruano, ¿no? Eh, había una evolución también, ¿no? Teniendo en cuenta que en 1993 la Constitución del Perú reconoce la igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación. Más adelante, ya en el 2007, el Perú firma pues la Convención de la ONU sobre la Discapacidad, lo que hemos estado viendo y revisando hasta hace un momento, ¿no? Ya en el 2012, ya el Perú crea la Ley 29973, que hemos revisado y ustedes lo tienen bastante claro, ¿no? Se establecen aquí ciertas políticas públicas, ¿no? Para promover la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad. En el 2018, ¿no? Se promueve el decreto legislativo 1384, que establece normas específicas sobre la capacidad jurídica, esta modificación que surgió en el Código Civil, que acabamos de mencionar hasta hace unos minutos. Y ya en el 2023, la ley 31789 viene a fortalecer pues, el sistema de asistencia personal y la atención a personas con discapacidad, ¿no? Seguidamente y teniendo en cuenta las obligaciones específicas del Estado peruano, pues, ¿no? Aquí se hay que cumplir con las obligaciones, particularmente a la cual está llamado pues, el Estado peruano, y es precisamente en la obligación y en el deber de garantizar la igualdad y de la no discriminación, ¿no? En todos los ámbitos. Eso es lo que se espera y eso es lo que se debería realizar, ¿no? Reconocer la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, promover una vida netamente independiente con inclusión social, asegurar la participación política de todas las personas, ¿no? Personas con discapacidad, ¿no? Además, se menciona también que el Estado debe implementar mecanismos, ¿no? Mecanismos, por ejemplo, que garanticen y que supervisen además y que evalúen, pues, ¿no? Para que las políticas sean efectivas y esto no solamente quede en un papel en blanco, ¿no? Entonces, doctoras y doctores, tenemos aquí y les presento en esta situación como, por ejemplo, no solamente tener la teoría, sino colocarlos en un ámbito netamente práctico. Les comparto con ustedes algunas situaciones cotidianas que se presentan, pues, en la vida de las personas, ¿no? Hay casos, el caso uno de la municipalidad, de cual los invito a ustedes a leer más detalladamente. El caso 2 en el ámbito del trabajo, también en el banco, pues, ¿no? Evidentemente, son situaciones que se presentan a diario, doctores. Y ahora lo que nosotros vemos en el caso 4 en las elecciones, ¿no? Eh, por ejemplo, que puedan tener derecho a votar en secreto y de forma libre, ¿no? El acceso también que puedan tener ellos para que puedan gozar de esta festividad en las elecciones. Así los invito a que puedan leer ustedes de manera más detallada aquellos casos prácticos y que puedan participar del foro y también comentarnos, pues, ¿no? La pregunta que les traigo en estos momentos. Algunas ideas finales, bueno, en cuanto a las conclusiones, doctoras y doctores, es satisfactorio poder comprender que la discapacidad ya no solo se ve desde una perspectiva de caridad o benevolencia, pues, ¿no? Sino desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, ¿no? Todos los estados en general, incluido lo que es el Perú, deben crear entornos accesibles, garantizar precisamente la igualdad y la autonomía con participación. En el Perú aún queda trabajo por hacer, eso es más que evidente, pero la normativa sigue avanzando, ¿no? Para garantizar una vida plena de las personas con discapacidad. Sí, autoras y autores, con esto podamos concluir nosotros nuestra sesión del día de hoy, incluyendo pues una reflexión final, el derecho a la inclusión y a la igualdad, doctoras y doctoras, doctores, no es solo una cuestión legal, ¿no? Sino una responsabilidad netamente ética que debemos abrazar como futuros abogados. La verdadera justicia se contribuye cuando garantizamos que todos, sin importar sus capacidades, tengan las mismas oportunidades de participar y ser tratados precisamente con dignidad, ¿no? Es nuestro deber, ¿no? Formar estas leyes, ¿no? En realidades que derriben ciertas barreras y que construyen una sociedad más equitativa. ¿Sí, doctores? Con esta reflexión damos por terminado la sesión de hoy día. Muy buenas tardes.